La Defensoría de las Audiencias es nuestra. Esta radio pública te escucha. Teléfono en cabina 55 41 55 1060. WhatsApp 55 12 33 29 15. Correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Facebook Defensoría de las Audiencias RE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos a nuestro programa La Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, como todos los jueves. Saludamos a las audiencias de nuestra señal 96.5 FM en Ciudad de México y con gusto también damos la bienvenida a las audiencias en Morelia a través de Señal Cultura Michoacán. De manera diferida, los viernes estamos en el 1060 de AM a las 19 horas con 5 minutos, en Hermosillo, Señal Cultura Sonora y en Mérida, Señal Cuculcán. Muy buenas tardes, muy buenas noches, según a la hora que nos reciban. Saludo con mucho gusto a Mariana Torres, defensora de las audiencias de Radio Educación. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a las audiencias que nos acompañan en esta serie de programas que estamos haciendo sobre los derechos reconocidos en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada este año y que están colocados en el artículo 250 de esta ley, que nos hace un recordatorio de los derechos de las audiencias. Así que, bueno, recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones, que fortalezca la vida democrática de la sociedad, es el segundo derecho de las audiencias que establece la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, estipulado en su apartado 4 de los derechos de las audiencias, artículo 250. Pues vamos a desglosar toda esta idea, Mariana, tú por supuesto y una servidora, y damos la bienvenida a nuestro invitado de lujo en esta ocasión, el doctor Lenin Martel Gámez. Bueno, muy buenas tardes, Lenin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlas y saludar a todas las audiencias y siempre hablar aquí en la entrañable Radio Educación, la estación de estaciones. Gracias, Lenin. Bueno, por si no recuerdan, Lenin Martel Gámez formó parte de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y además quiero presentarlo con más propiedad. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Estudios de Comunicación por la Universidad de Boston, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el SPR, como ya había dicho, en Radio Educación también, y es académico de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el estado de en el Estado de México, claro, y pertenece a la AMDA, Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, y a la AMIC, Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bueno, todo esto y mucho más hace Lenin, además de publicar libros y tener una amplia experiencia en este campo. Vamos a platicar con Lenin y hemos decidido invitarlo el día de hoy para platicar sobre este derecho en particular, porque Lenin tiene una trayectoria académica en la que ha trabajado mucho el tema de la producción de contenidos, y en ese sentido, para iniciar, digamos, esta conversación, me gustaría preguntarle al doctor Lenin cómo debemos entender este derecho, pero antes vamos a escuchar una cápsula que nos explica a qué nos referimos con esta fracción del artículo 250. Vamos. ¿Sabías que tienes derecho a recibir una programación variada y oportuna en los medios de comunicación que refleje la diversidad de ideas y opiniones que existen en nuestro país?
Este derecho está establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 2025 y significa que la radio y la televisión deben ofrecerte una mezcla de contenidos que incluyen distintos géneros, noticias, documentales, entretenimiento, cultura, deportes, análisis, programas infantiles y mucho más. Los medios de comunicación deben brindar una programación en la que se aborden diversos temas: ciencia, comunidades indígenas, política, arte, géneros musicales, historia, entre otros. Todo esto para que puedas escuchar diferentes puntos de vista y formar tu propia opinión. Este derecho fortalece la democracia, porque cuando escuchamos y entendemos distintas voces, se abre el diálogo y se enriquece la sociedad. Así que la próxima vez que enciendas la radio o la televisión, recuerda que tienes derechos como audiencia. Bien, vamos a continuar ahora sí de lleno con el desglose de todas estas ideas que vienen a partir de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México. Muy bien, Lenin, ¿cómo debemos entender el derecho a recibir una programación oportuna que incluya diferentes géneros y que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones? Es una pregunta muy amplia. Es una pregunta muy amplia, muchísimas gracias, pero al mismo tiempo creo que es una pregunta que responde a algo muy específico. Quiero decir primero, al menos mi opinión sobre el artículo 250 en general, se me hace muy rico. Es para mí de los artículos mucho más fuertes de esta ley y sobre todo su relación con las audiencias. Entonces, y perdón, pero muchísimas gracias por invitarme, antes que nada, pero perdón, sigo con esto. Y realmente, porque mira, mi experiencia como defensor de las audiencias, tanto en Radio Educación como ahora el SPR, que incluye Canal 14, TV Migrante y Radio, Altavoz Radio, lo que más le importa a las audiencias es justamente lo que viene en este artículo 250. Es de lo que más se quejan, de lo que más opinan, de lo que más felicitan. Y creo donde están derechos bastante importantes que ustedes muy bien ya irán discutiendo poco a poco o ya empezaron, ¿no? Por ejemplo, los decibeles, ¿no? Cómo, por ejemplo, he aprendido y cómo me he educado como defensor y al entender y al realmente comprender cómo le molesta a un adulto mayor el sonido y que es algo muy común o que la gente hable muy rápido, los presentadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto parecería ser cualquier cosa, pero a mí me ha educado a realmente entender qué es ser, por ejemplo, un adulto mayor. Fíjense, a través de los derechos de las audiencias, para que vean que no es cosa menor, para entender su visión, su pensamiento. Bueno, perfecto. Eso por decir un ejemplo de tan rico que es este artículo 250. Ahora, me regreso a la pregunta, ahora sí, de la fracción 2, que es recibir programación oportuna. Claro, fíjense, oportuna que de diferentes géneros. ¿Por qué es tan importante los géneros? La radio parece ser que es hablada, es totalmente hablada, totalmente. La radio es conversación, pero parecería ser que todo es entrevista, lo cual está muy bien. Para mí es una manera maravillosa y creo que la más importante de construir conocimiento, de resolver problemas. Es algo bastante importante,
Pero ahora con toda esta tecnología que tenemos y la experiencia que sí existe en México y que ahí siempre pongo a Radio Educación como ejemplo, por eso digo la entrañable Radio Educación, porque ahí es cuando hablo y me refiero, no lo digo de manera retórica, sino me refiero a todas las productoras, productores que han pasado por las cabinas de esta institución que se llama Radio Educación y que generaron, que probaron en el siglo XX, la segunda parte del siglo XX, maneras de hacer radio, maneras de diseñar géneros, de crear géneros, de aplicar los géneros que venían, por ejemplo, de la prensa escrita, que se asomaron a otras partes del mundo cuando el mundo no era global para ver qué se estaba produciendo y cómo se producía en otras partes del mundo y cómo se le podía hablar a las audiencias de manera análoga. Y aún así se desarrollaron cosas brutales, como por ejemplo que podría pasar toda la mañana hablando, como es, de puntitas, ¿no? Después del temblor de 1985, o como pudieron haber sido todos los documentales que se hicieron, o los programas en vivo que también se transmitieron, y así sucesivamente pues, podría estar hablando. Pero entonces todos estos géneros se podrían ir aplicando y cambiando también en el momento que hay una digitalización. Es decir, antes se producía con carrete, era la tecnología, se cortaba. Y la manera de edición, por ejemplo, era muy diferente. La manera de contar una historia podía cambiar, no era tan flexible. Ahora con todas estas cosas maravillosas que hay, pues entonces eso nos lleva a experimentar otros géneros con ética, con responsabilidad y sobre todo a que lleve a una conversación inteligente. Porque, por ejemplo, en el día a día, yo veo a productores jóvenes, por ejemplo, muy talentosos, ya con otras herramientas teóricas, técnicas, etcétera, pero que finalmente yo digo, ¿realmente esto nos está llevando a una conversación más inteligente? Se actualizó la ley para que estos géneros, en primer lugar, sean más diversos. Pero realmente lo estamos haciendo o estamos diversificando los géneros, pero esto nos está llevando a una conversación inteligente. Bueno, para esto es la ley. Entonces esto es en lo que se tendría que trabajar muy fuertemente en cada estación de radio, tanto pública como privada. Ahorita vamos a hablar de los medios públicos. Bueno, ¿a qué me refiero con géneros para las audiencias, no? Bueno, puede ser el género noticioso, informativo, pero también el género de opinión. Y también muchas formas y formatos, subgéneros que viene con esto, como el documental sonoro, como la postal, por ejemplo, como una misma conversación también puede ser, como la epístola. Y así hay el radiodrama. Tantas cosas que podrían ser y que se podrían actualizar los géneros con la tecnología y ahora con esta ley que además lo está exigiendo y con audiencias que cada vez están exigiendo más. Entonces, en un país que está cambiando vertiginosamente en todos los sentidos, en lo político, en lo social, en lo cultural y sobre todo a lo mejor en una ciudad como es la Ciudad de México, que hoy por hoy es de las ciudades más modernas de todo el mundo. Y más plurales y más diversas. Entonces, sí, exacto. Entonces, estos géneros nos lleva justamente a hablar de la diversidad. Digamos que el género va a ser el trampolín, los géneros, para comunicarnos de una manera más sofisticada, más clara y producir ideas más relevantes para las audiencias. Y de esa manera se crea la diversidad y la pluralidad de ideas y opiniones. O sea, no se va a generar de manera espontánea, sino se va a generar a través de la relación con la tecnología. Obviamente también que el Estado, bueno, ya lo está haciendo con la ley, que esté propiciando esta conversación, pero también que las estaciones den las condiciones, al igual que el Estado, para que se pudieran hacer este tipo de conversaciones y que sean diversas, plurales, ¿no? En cuestión de opinión. Ahora, esto, para terminar esta primera intervención mía, que viene la fracción número 2, ¿esto cómo va a llevar a la democracia? Diríamos, ay, ¿esto cómo que tiene que ver con la democracia? Bueno, que si generamos todas estas condiciones de conversación inteligente, relevante, clara, precisas, críticas, sobre todo a los valores del capitalismo contemporáneo,
Es decir, a la desigualdad, al racismo, a todas estas cosas injusticias sociales, laborales, de todo tipo, políticas, etcétera, pues eso nos va a dar más información a la gente para que podamos tomar decisiones en la sociedad cuando salgamos de nuestras casas, cuando nos bajemos del coche y que cuando interpelemos al otro, tengamos mucho más información para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy a votar por esta ley o en contra de esta ley o a favor de este partido o en contra de este partido. Yo creo que para esto es muy importante esta fracción que hoy estamos esta mañana discutiendo, recibir programación oportuna. De esto se trata. Estamos en esta mañana hablando de democracia. Claro, porque además se relaciona con el debate, con el fortalecimiento del debate democrático, con la libertad de expresión, con el derecho a la información, con el derecho humano a estar informado de todo lo que ocurre en diferentes aspectos del mundo y de la sociedad mexicana, ¿no, Lenin? Claro, además, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, se están generando las condiciones del Estado. O sea, lo que está tratando de hacer el Estado a partir de esta fracción, ¿no? El Estado mexicano a partir de esta fracción es ampliar la conversación. O sea, ¿qué está haciendo el Estado con toda esta ley? Está tratando de organizar la manera en que nos vamos a comunicar. Así como con programas del bienestar, con programas de otro tipo que existen, está tratando de ver, a ver, ¿qué vamos a hacer con la salud? Ah, perfecto, vamos a construir hospitales. ¿Qué vamos a hacer con la educación? Ah, necesitamos más universidades en Guanajuato porque solamente hay, ¿no? A lo mejor hay una preparatoria pública y necesitamos más prepas públicas. Bueno, perfecto. Así con la comunicación es cómo nos vamos a comunicar hoy en día. Entonces, ¿cómo yo Estado voy a saber de las necesidades, o gobierno en este caso, voy a saber de las necesidades de la población? Pues tengo que ampliar la conversación pública y a través de estas estaciones a las cuales yo les he dado concesiones, y entonces sí, perfecto, entonces vamos a generar toda vamos a ampliar el debate, vamos a ampliar la conversación, vamos a ampliar el diálogo, como le queramos llamar, para conocer las necesidades de la población, para conocer por qué la gente se está quejando de baches o por qué se está quejando de una u otra cosa. Completamente. Esto sería, digamos, está ligado, por supuesto, con los derechos humanos, es decir, el derecho a recibir contenidos plurales en los medios de comunicación está vinculado por todo esto que tú dices, Lenin, a los derechos humanos. Claro. ¿Por qué? Por dos razones. Bueno, la conversación viene a la libertad de expresión, ¿no? Que es artículo 1, ¿no? Y artículo 6, ¿no? Constitucional de derecho a la libertad de expresión y artículo 7 también. Y que también hay algunas cosas que se reflejan en el artículo 3. O sea, ya está tocando fibras de cada uno de los artículos. Es decir, cómo voy a cumplir en lo cotidiano, cómo voy a cumplir yo, Estado, estas garantías individuales, ¿no? El derecho a la conversación. Tan importante. Miren, es decir, yo lo pienso mucho ahora con Gaza, por ejemplo, lo que está pasando, este genocidio horrible en Gaza. Sí. La gente, ¿qué es lo único que tiene si ya no tiene comida? Tiene su palabra. Tiene el poder comunicarse con la otra gente. Y creo que es lo único que le puede quizá dar esperanza en estos momentos. Para que vean, y ahí se convierte en un derecho humano. O sea, en el momento que viene ya y que toca los artículos constitucionales, ya ahí se convierte en un derecho humano. Sería muy bonito decir, el derecho a la comunicación es un derecho humano. Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y es de esta manera. ¿Y por qué? Porque al poder hablar, nos estamos haciendo visibles. Es decir, los grupos sociales. Es decir, ahorita a lo mejor yo estoy representando a un grupo social de académicos, a lo mejor de periodistas, de hacedores de la radio, ¿no? De ciudadanos interesados en la comunicación. Perfecto, yo estoy representando a este grupo social. Pero a lo mejor en el siguiente programa va a aparecer un programa acerca de indígenas y el siguiente a lo mejor un programa sobre LGBT, de la comunidad LGBT o una de las comunidades de LGBT. Y luego se va a presentar un noticiario internacional, ¿no? O Pulso, el acontecer. Entonces estamos haciendo visible a la gente de qué es lo que piensa, cómo piensa, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemáticas cotidianas para entonces sí entender, a ver, ¿cuál es este problema? Y entender por qué
el hecho que yo que esté enojado porque hay muchos baches en la ciudad, por ejemplo, puede afectar mi derecho humano de tránsito, ¿no? O a transitar, por decirlo así. Entonces, esto es algo muy, muy interesante de cómo se van dando estas articulaciones. ¿Esto es muy nuevo en nuestra sociedad, en México? Sí, sí lo es. En el sentido jurídico, pero no en el sentido de que ya habíamos tenido estas necesidades, ¿no? De conversar o de ampliar esta conversación o estos debates. Y eso es algo muy, muy importante. Además, estos debates, por muchas razones, incluso por su propia autorregulación, habían estado muy comandados por los medios públicos y los medios sociales, es decir, en general por los no comerciales. Pero no sé si coincidas, Lenin, una parte que me parece muy importante de esta ley y de cómo coloca los derechos de las audiencias es que ahora también es una obligación de los medios comerciales cumplir estos derechos y la posibilidad o el empoderamiento que les da a las audiencias de exigir si no lo hacen. Mira, tienes toda la razón en tu comentario, porque siempre, y eso recuerdo que cuando hacía mi tesis doctoral con mi asesora Patricia Ortega, lo platicábamos y pasábamos toda la tarde platicando en decir por qué le sobreexigimos a veces a los medios públicos cuando ni siquiera tienen garantía. En ese momento todavía ni había medios públicos, o sea, medios estatales como Radio Educación, y entonces claro, pero que eran referentes de algo que cuando pudiera haber una ley en el 2014, entonces ya se pudieran convertir en medios públicos, pero Radio Educación vino siendo la excepción en el cuadrante. Entonces, de cumplir con muchas cosas que eran de medios públicos, pero que no venía en la ley. Entonces, y siempre se habló de medios estatales y exigirles, y porque ellos, cuando a veces no tenían ni siquiera las condiciones, ni los salarios, ni muchas otras más, para poder realizar el trabajo. Y aún así se hacía, bien mal, pero se hacía, y fue una excepción en el cuadrante. Bueno, pero nunca, y eso nos falta mucho en este debate, exigir y empezar a exigir a los medios comerciales, sobre todo que ahora cada vez tenemos más evidencias de lo que están haciendo, que no están cumpliendo derechos, que prendemos la programación y vemos mentiras, vemos montajes, y no solamente a nivel de programación, sino en haceres o en decisiones o en actividades administrativas, políticas, como el no pagar impuestos, que se reflejan en una programación y obviamente en violar los derechos de las audiencias. Entonces yo creo que es momento de empezar a exigir, y en este tipo de conversaciones, qué bueno que lo hacemos y siempre lo hemos hecho desde los medios públicos, antes estatales, ahora públicos, pero ¿dónde están los medios comerciales? Que en 5 minutos, si ahorita nos subimos al coche y vamos a las tortillas, vamos a ver cuántos derechos se violan. Eso es algo muy increíble que yo hago con mis estudiantes, hacer ese ejercicio y decir, y luego me tienen que decir cuántos artículos se están violando de la ley. Entonces esto es muy importante. Y qué importante también señalarlo a nivel, tú, Lenin, que tienes esta oportunidad de ir formando a los nuevos profesionistas, a los nuevos comunicólogos, investigadores, que muchas veces desde las aulas se deben ya tocar estos temas, porque en el futuro hay que enfrentarse a todo esto, a los cambios que vengan. Y bueno, en cuanto a la Defensoría de los Derechos, es un campo amplio y además yo creo muy apasionante. Sí. Mira, definitivamente sí, muy apasionante y lo que lo hace apasionante son estas cosas, el contexto. Para mí es muy importante. O sea, no podemos entender esta diversidad y pluralidad de ideas y opiniones en un contexto. Entonces, por ejemplo, que necesitamos entender los contextos. En un país cambiante, como lo dije al principio, y todos sabemos que está cambiando en magnitudes como nunca antes visto, ¿no? Creo que a lo mejor fuera de la Revolución Mexicana o de ciertos periodos donde hubo cocolazos, ¿no? Donde hubo enfrentamientos bélicos, pero está cambiando de una manera muy, muy, muy rápida por muchísimas razones. Pero ese es importante, por ejemplo, estos cambios cómo se ven en cuando formamos gente. Por ejemplo, miren, en primer lugar, porque yo veo
que muchos de los productores jóvenes y también viejos, sobre todo, a lo mejor también los que fueron a trabajar a medios comerciales, nos educamos con Televisa y Televisión Azteca, ni modo. Y esa es nuestra referencia y tenemos una manera muy pobre de hacer géneros o de comunicarnos con la gente, una manera muy limitada, una manera de contar las noticias muy pobre, donde, por ejemplo, para las mujeres presentadoras era más importante ser bonitas que informarse, educarse antes de decir las noticias. O para los hombres era más importante aparecer muy varonil o lo que significara hacer eso, o estar de traje o corbata, que decir cosas interesantes en el micrófono. Entonces, esas son, o por ejemplo, y eso se refleja en la manera, en los géneros, por ejemplo, incluso en la manera de decir deportes, gritando. ¿Quién dijo que así se cuentan los deportes? ¿No? ¿Quién dijo que así se informa la gente? Entonces, para mí es muy importante pensar que además, antes pensamos que la diversidad era de izquierda o de derecha y por ahí algunos grupos minoritarios, ¿no? Pero no, la diversidad es mucho más que izquierda y derecha. Lo que significa eso es toda esta diversidad pluriétnica que existe de grupos sociales, mayorías y minorías que existen en el país. Y eso es lo que se tiene que entender como productores, como realizadores, como trabajadores creativos de la radio y sobre todo las nuevas personas que se van formando. Y ahí también hay un reto muy importante. Uh-huh. Claro que sí, Lenin. Y ya como para cerrar esta conversación, digamos, en tu experiencia en el sistema público de radiodifusión, en los medios universitarios, ¿cuáles son los principales retos que ves que enfrentan los medios de comunicación justo para garantizar este derecho a recibir programación oportuna, incluyente, en género, diversidad, pluralidad, ¿no? Apertura democrática, sobre todo pensando en los medios no comerciales, ¿no? Sí, exacto. En primer lugar, yo creo que han hecho un salto cuántico. Desde el 2014, desde el 2018 hubo un salto cuántico. Miren todo el debate que hay sobre medios públicos hoy en día, ¿no? O sea, cómo están subiendo el rating. Ya están más en el canal, en el imaginario de las audiencias que existen. Ahí está en primer lugar. Hay muchísimos retos. Muchos de los retos ya los he dicho, ¿no? Porque esto es tanto para la gente que trabaja en comerciales como en público. Por ejemplo, el prepararse muchísimo más, ¿no? Al hablar en el micrófono, a pesar que están tomando cursos, leer más, prepararse más, hablar más con productores de la vieja guardia, ¿no? Como los de Radio Educación, ¿no? Entonces, Pita Cortés, Laurelena Padrón, etcétera. Tanta gente que hizo radio y que sigue haciendo radio y que puede enseñar mucho. Entonces, los retos es prepararse más, por ejemplo, para dar esta programación y diversa y mejores opiniones más fundamentadas en lo diverso, para que los ángulos editoriales, que son críticos, y a veces pueden favorecer a una vertiente de izquierda y derecha, pero lo más importante es que sean precisos, que sean tiros de puntería muy precisos, que sean muy bien argumentados, que haya tesis. Entonces, todo este tipo creo que son los retos importantes. Algo que ha hecho muy bien el SPR y en especial Altavoz Radio, que se me hace un modelo muy interesante, ha trabajado mucho en la investigación contextual de las localidades donde está hablando, ya sea Campeche, Yucatán, Chiapas, Baja California, que está haciendo mucha investigación sobre cuáles son los temas más importantes que cruzan esas localidades. Seguridad, movimientos, identidad, diversidades sexuales, medio ambiente, juventudes, criminalidad. Creo que son los temas que están aquejando en las localidades e investigar y hacer una muy buena investigación sobre las audiencias y construir datos. Ese es algo también importante. Entonces ya he dicho, la preparación de los presentadores, de los trabajadores creativos, pero también, por otra parte, hacer una muy buena investigación contextual.
Pues más claro ni el agua, Lenin. Gracias. Sí, perdón. Claro, y podría decir otra CDFG. Sí, podríamos continuar este tema ahondando en los detalles. ¿Cómo podemos prepararnos precisamente los nuevos comunicadores al estar ante los medios? Lenin, agradecemos mucho tu tiempo, tu experiencia, tu sabiduría y sobre todo esta frescura con la que te expresas ante el micrófono. Querida Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Lenin, por toda esta información y esta sabiduría que nos compartes en la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Y ponemos a Gaby, sus Mariana, órdenes. muchísimas gracias. Gracias, Lenin. audienciasre@cultura.go.mx es nuestro correo electrónico y agradecemos también al Departamento de Servicios Digitales que nos apoyan para la transmisión en redes. Les deseamos una excelente tarde. Mariana Torres Maldonado, Gabriela Sosa Martínez, Alma Lilia Martínez, Rodrigo Pérez, Ramiro Romero, Estrella Coral, Antonio Fernández en una producción para Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda. Esta radio pública te escucha. La Defensoría de las Audiencias es nuestra.